Muy buen tiempo, querida iglesia, hermanos en Cristo, personas que tienen interés en el tema de Dios. Vamos a hablar ahora un tema muy interesante. Se le ha titulado No son del mundo. Y este mensaje está basado en lo que el Señor Jesucristo le dijo al Padre en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 15 al 16. Y dice: No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto se lo dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre en oración. Padre, te damos gracias por este precioso día que tú hiciste para bendecirlos. En este día, Dios, queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra, que nos enseñes a entender, a reflexionar y a tomar nuestra parte. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la separación del mundo, basada en escrituras tales como Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo. Y 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos. Es una parte de la naturaleza y práctica de todos los cristianos que procuran tomar la Biblia como el guía de sus vidas. Pero, ¿qué en verdad significa apartaos del mundo? ¿Qué en verdad significa apartaos del mundo? ¿Qué significa en realidad esto? A través de los siglos, los cristianos han contestado esta pregunta de maneras muy variadas. Algunos creyentes de los siglos tercero y cuarto se apartaron del mundo por medio de vivir vidas solitarias en el desierto, en alguna cueva o encima de un pilar. Otros han seguido viviendo entre la sociedad, pero separándose de la mayoría de las personas por su forma de vestir, por el idioma que hablan entre sí o por su rechazo de ciencia y tecnología. Muchos cristianos modernos escogen participar plenamente en la vida social, cultural y hasta política de la sociedad en la que se encuentran. Toda sociedad en la que se encuentran. Y ellos proponen que la separación del mundo es nada más una condición del corazón. ¿Cuál entonces sería la respuesta correcta al llamado de Dios? Salid de en medio de ellos y apartaos. En las frecuentes discusiones y debates sobre este tema, demasiadas veces pasamos por alto lo que Jesús mismo enseñó acerca del mundo. ¿No deberían las palabras de Jesús más bien ser el punto de partida en nuestra búsqueda de una vida verdaderamente separada del mundo? Según Jesús, ¿qué es el mundo? ¿Y en qué maneras deben los cristianos vivir apartados del mundo? Consideraremos en 3 ocasiones Jesús enseñó de manera específica sobre las maneras en las que sus seguidores serían distintos a la sociedad que los rodea. Hemos apartado estos
estos tres pasajes. En Lucas capítulo 12 del 29 al 31 dice: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra siguiente cita, Marcos 10, verso 42 y 43. Dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la tercera cita, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ahí a través del Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36, dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En estos tres pasajes, ¿cuáles son las características del mundo que nuestro Señor Jesucristo describe? Pusimos atención. Número 1. En Lucas 12, describe el mundo como una sociedad de personas a quienes les obsesiona la riqueza. Un sistema, una cultura, una economía, una forma de vivir edificando sobre la avaricia y la búsqueda de posesiones y placeres materiales. En la siguiente cita, en Marcos 10, Jesús describe el mundo como una sociedad a que le obsesiona el poder. Un sistema, una cultura, una economía, una forma de vivir basado en la búsqueda de poder, autoridad, supremacía y fama. Casi siempre el costo de oprimir, casi siempre al costo de oprimir a otras personas o aprovecharse de ellas. Y en la tercera cita, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, Jesús describe el mundo como un reino basado en la espada, una cultura y economía de egoísmo, defensa propia, odio, venganza, muerte. Él les está diciendo: mi reino no es de aquí. En estos tres pasajes pintan un cuadro de lo que Jesús llamaba el mundo. Todos los sistemas políticos, económicos, gubernamentales y culturales del mundo tienen estas tres características, aunque estos sistemas a veces aparentan ofrecer avances y mejoras para la calidad de vida. La verdad es que tales logros casi siempre se motivan por el orgullo, la avaricia, el odio o la sed de poder y de autoridad, y casi siempre van acompañados de mayor sufrimiento, guerras, opresión, pobreza para otros sectores de la humanidad. De hecho, el apóstol Pablo declaró que este sistema político, económico y cultural, en su totalidad, lo llama la corriente de este mundo. Está a su vez bajo el poder y la dirección de un príncipe. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 2, nos está diciendo algo muy importante. Toma nota, míralo. A este príncipe Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, en Juan 12:31.
Este príncipe del mundo es la personificación de las características que Jesús describió en Lucas 12, Marcos 10 y Juan 18, las bases escriturales que acabamos de mirar. Es el enemigo declarado de Dios y de todo lo que Dios hace, produce y ama. Este enemigo ha establecido un sistema, un mundo, que es completamente contrario al carácter de Dios y su plan para la humanidad. Aunque este enemigo muchas veces esconde su verdadera naturaleza a sus seguidores, su único propósito es la destrucción de todo lo que es bueno, bello y conforme al carácter de Dios. Es muy importante que entendamos que el mundo que Satanás nos ofrece es una falsificación del plan original y perfecto de Dios para su creación. El propósito de Dios desde el principio fue que el ser humano viviera en paz, en gozo, todo bello bajo el reinado de Dios mismo, en compañerismo con Él y en armonía con sus semejantes. Satanás destruyó aquel paraíso y luego estableció su propio reino de odio, poder, avaricia y espada, sujetando al ser humano bajo la esclavitud de temor y de muerte. Tenemos una escritura alusiva ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Busquen por favor sus Biblias, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Dice esta escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos está diciendo esta parte escritural que Dios no abandonó su creación. Llegó a la tierra como el Mesías, el gran emancipador, el príncipe verdadero, que regresa para recuperar su reino del poder del enemigo, como el conquistador que despliega su bandera sobre el territorio que vuelve a tomar. Jesús empezó su ministerio al proclamar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esto lo encontramos ahí en Marcos capítulo 1, verso 15. Luego, por su enseñanza y ejemplo, Jesús demostró que su reino es muy distinto al reino de este mundo, porque se basa en actitudes, en principios y valores muy distintos a los que guían a las naciones. Es un reino que se basa en el amor en lugar del odio. Es una cultura de abnegación y sacrificio en lugar de avaricia. Es una forma de vivir que valora y expresa perdón en lugar de venganza. Servicio humilde en lugar de poder y autoridad opresora. Este reino es tan único que a sus primeros ciudadanos los tildaron de esos que trastornan el mundo entero. Por supuesto, estos primeros cristianos, partidarios del príncipe de paz, nuestro Señor Jesús, más bien estaban arreglando un universo que se había trastornado y arruinado por su peor enemigo. Pero el problema es que todos hemos vivido en este mundo trastornado por tanto tiempo que nos hemos sentido en casa, y el reino de Dios para el cual fuimos creados nos parece extraño y raro. Esto nos parecerá siempre así,
hasta que verdaderamente nazcamos de nuevo, como ciudadanos de este reino celestial. Cuando nacemos de nuevo en el reino de Dios, experimentamos un cambio de naturaleza, un cambio de ciudadanía, un cambio de actitudes y de valores. Nos damos cuenta de que hemos vuelto a casa, al reino donde se vive como Dios siempre ha dispuesto que el ser humano viva. En este reino las cualidades son diferentes, tales como la humanidad, el amor y el sacrificio, son lo que realmente importa en la vida. En este reino es un hecho conocido que los valores mundanos de los grandes, esto es la avaricia, el poder y la espada, no provienen de Dios. Entonces, el primer paso en apartarnos del mundo tiene que ser siempre un cambio de actitud, un cambio de lealtad, un cambio de ciudadanía. Tenemos que renunciar a nuestra ciudadanía en el mundo y nacer de nuevo. Para esto tenemos un consejo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Nuestro Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo, ahí en el capítulo 3, verso 3, le dijo, está escrito, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tan importante pudiera ser para ti y para mí el ver el reino de Dios? ¿A qué aspiramos con ser creyentes, con haberle abierto nuestro corazón a Dios? ¿Entendemos lo que Dios nos ofrece? Como ciudadanos del reino, esto es exactamente lo que Él quería decir y lo que sus oidores entendían cuando predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Arrepentirse significaba, y todavía significa, ni más ni menos, que tal cambio de actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud. También Pablo lo describió de esta manera. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en Colosenses capítulo 1, verso 13. Una vez que hayamos renunciado al reino de las tinieblas y nos hayamos unido al reino de nuestro Señor Jesucristo, descubriremos que la separación del mundo llega a ser sencillamente un asunto de dirigir nuestras vidas diarias según los valores y las realidades del reino que nuestro Señor Jesucristo nos explicó en el Sermón del Monte. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 y 7. Todo esto nos convence, ya no buscamos todas estas cosas, las cuales buscan las gentes del mundo, sino que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33 y Lucas 12:30. Y no trepamos la escalera de poder, autoridad y fama, sino que nos arrodillamos para lavar los pies de los necesitados y darles lo que necesitan a los sedientos. Ya no tenemos nada que ver con la violencia, con acciones o palabras que fomenten esto en contra de nuestro prójimo, sino que los perdonamos aun cuando no estén ellos convertidos. Estas entonces son las características que marcan la diferencia entre el reino de las tinieblas
y el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que crean una distinción verdadera y visible entre nuestro Señor Jesucristo y el mundo. La persona que vive según los valores que Jesús enseñó no tendrá solamente una separación de corazón, tendrá una vida entera que refleje su lealtad al Rey de Reyes. Hará más que solamente apartarse de la sociedad mundana o establecer una subcultura de prohibiciones y prescripciones religiosas, sino que vivirá una verdadera contracultura, una forma de vivir que se opone a este mundo y sus valores, a las actitudes, a las obsesiones, porque separarse del mundo, según nuestro Señor Jesucristo, no consiste en mirar al mundo y procurar hacer lo contrario, sino que consiste en ser transformados según la imagen de Él. El apóstol Pablo habla de esto ahí en el capítulo 8, verso 29 de su carta a los Romanos. Dice el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La separación auténtica del mundo es seguir el ejemplo y la dirección de nuestro Señor Jesucristo, expresando los valores del reino en nuestra vida diaria, el amor, la bondad, la abnegación, el servicio y el perdón. Es un estilo de vida que abarca todo aspecto y cada momento de nuestra vida. Este estilo de vida llega a ser tanto el acta de nacimiento de Juan 3:3 como el documento de identificación del ciudadano del reino celestial. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13:35. Podemos decir entonces que una persona, un hogar o una iglesia es tan cristiano como lo indica su grado de conformidad a los valores de nuestro Señor Jesucristo y su reino. Así que, para analizar si nuestra separación del mundo es auténticamente cristiana, hagámonos las siguientes preguntas. ¿El grado de importancia que ponemos en las posesiones materiales concuerda más con los valores de que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó o con los valores que el mundo le asigna? ¿Cuánto nos dejamos llevar por la presión del sistema socioeconómico del mundo que a diario nos bombardea con propaganda y ofertas que afirman que la vida buena consiste en el dinero y las posesiones y comodidades y placeres que el dinero puede conseguir? ¿Cuánto nos dejamos llevar por esta presión? ¿Cuánto dependemos de la obsesión de la cultura moderna con el placer, el lujo y el gusto momentáneo para ganarnos la vida? ¿Cuánto dependemos de esta obsesión en contraste con los oficios más básicos y necesarios, pero que muchas veces ofrecen menos ganancias? Vemos el sistema económico con su propaganda, competencia, especulación, jactancia y falta de escrúpulos como algo bueno o malo. ¿Cuán a menudo juzgamos el valor de una persona tomando en cuenta su situación económica, su estatus social o su apariencia o fama que posea?
Edificamos nuestras vidas personales y nuestros hogares e iglesias sobre los valores y los métodos que el mundo llama exitosos, o sobre el amor abnegado, el perdón y el estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, según lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 3. Consideramos la autoridad, ya sea en el hogar, en la iglesia, en los negocios o donde sea, como una manera de procurar fama y beneficios personales, o como el privilegio de ayudar a otros con humildad servicial. ¿Cuál sería para nosotros la verdadera medida de espiritualidad? ¿La conformidad a las normas externas o la conformidad al ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? En todas las decisiones de la vida diaria, aún en cuestiones de vestuario, alimentación, trabajo, transporte, amistades, música, etc., ¿es nuestra meta principal la de expresar fielmente los valores de nuestro Señor Jesucristo? Jesús nos llama a que demos nuestra lealtad a Él y a su reino, que vivamos conformes al ejemplo y las enseñanzas que Él nos dejó. Entonces, la separación del mundo que vivimos será más que una artificial línea divisoria que establecemos según nuestras preferencias culturales. Será la vida de un verdadero ciudadano del reino y mostrará a los ciudadanos del mundo que vivir bajo el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores es una vida de gozo, paz, santidad y belleza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tanto somos del mundo? ¿Qué tanto entendemos o nos interesa entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado? ¿Te has metido a leer los evangelios y comprender las enseñanzas? ¿O solamente recibiste a Cristo y punto, se acabó? Dios es grande, su enseñanza es grande. Es importante que tengamos su imagen en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Invirtiendo tiempo, interesarnos en Él. El tiempo no nos va a alcanzar. Por eso tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos para conocer al Señor, buscarle en oración, mirarnos al espejo, voltear hacia atrás, preguntarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿estoy caminando como un hijo de Dios? Platicar conmigo mismo, ¿estoy caminando como un hijo de Dios? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Soy del mundo, medio mundo? Padre, ayúdame a entender esto. Quiero agradarte. Si este es el deseo de tu corazón, dile al Señor, quiero agradarte, Dios. Ayúdame a interesarme más en lo tuyo. Ayúdame a amarte, a decir con gozo y alegría, soy de Cristo, Él es mi Padre, Él me ha rescatado. Di con toda confianza, estoy lavado con la sangre de Cristo. El enemigo no tiene lugar conmigo. Padre, gracias.
por esta palabra. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a estar conscientes de nuestra realidad y a estar firmes delante de ti. Tú eres el anhelo de mi corazón. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús.